Bien, vamos a continuar entonces con esta parte que tiene que ver con la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos no es otra cosa que un intento de tratar de colocar de una manera sencilla y lógica, agrupar los elementos de acuerdo a similitudes, ¿sí? De esa manera nosotros podemos predecir propiedades físico-químicas que van a tener estos elementos de acuerdo a qué lugar ocupen en la tabla periódica. E incluso vamos a poder predecir en qué lugar de la tabla periódica se encuentra ese elemento simplemente conociendo el número atómico, sin ni siquiera conocer el nombre, simplemente conociendo el número atómico, nosotros vamos a poder predecir no únicamente en dónde va a estar en la tabla periódica, sino cuáles son las propiedades físicas y químicas que puede llegar a tener esa sustancia. Sí, en, real, en realidad la primera intento serio de clasificar los elementos fue por Julius Meyer, era un alemán que básicamente trabajando con o midiendo volúmenes atómicos, ¿sí? Y graficándolos versus la masa, ¿sí? De los átomos, o sea, una cosa parecida a lo que sería la densidad, ¿sí? Versus la masa, lo que pudo notar fue un gráfico parecido a este que nosotros estamos viendo acá. Este no es el gráfico de él, pero es una adaptación de ese gráfico. Básicamente vio que era periódico, o sea, tenía como picos, ¿sí? Y que esos picos, si uno cuenta los elementos, ¿sí? Ocurrían más o menos cada 8 unidades, cada 8 átomos. O sea, cada 8 átomos había un pico. Luego venía un valle y un pico, un valle y un pico. En realidad eso le llamó la atención y evidentemente lo que notó es que, por ejemplo, los picos y los valles se correspondían con elementos que tenían propiedades químicas parecidas. Por ejemplo, fíjense en aquí los picos, corresponden al litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio, que hoy nosotros sabemos son los elementos del grupo 1, son los metales alcalinos. Todos ellos, sí, tienen propiedades químicas similares. Bueno, eso notó Meyer. Y clasificó, ¿sí? O escribió una tabla periódica de los elementos en orden creciente de masa atómica, en orden creciente de masa atómica. Y lo que notó era eso, de que las propiedades se repetían cada 7 elementos, o sea, cada 8 elementos en realidad. ¿Sí? Estrictamente hablando, en ese momento eran cada 7 porque en los gases nobles no se conocían todavía. Quien realmente tiene el crédito de la tabla periódica moderna es este señor Dmitri Mendeleev, era un ruso, ¿sí? Fíjense que fue en 1872, fue bastante contemporáneo con Meyer, de hecho, estrictamente hablando se debería decir que ambos son los autores de la tabla periódica porque los dos siguieron una lógica muy parecida, obviamente uno no conocía el trabajo del otro, con lo cual es igual de meritorio. No obstante eso, Mendeleev o la tabla periódica moderna normalmente se la asigna a Mendeleev. La razón o la única diferencia o diferencia importante que tuvo la tabla periódica de Mendeleev comparada con la de Meyer fue de que Mendeleev no asumió que todos los elementos habían sido descubiertos, ¿sí? Y su gran logro fue dejar espacios vacíos. Fíjense que acá yo marqué, sí, con color, el masa 44, masa 68, masa 72 y masa 100, ¿sí? Esos elementos, ¿sí? De acuerdo a lo que, porque ¿qué es lo que hizo Mendeleev? Mendeleev no estudiaba no estudiaba, digamos, la masa atómica, estudiaba las propiedades químicas que tenían esos átomos. Fíjense que arriba, ¿sí? Aparece como grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿sí? Grupos 5, 6, 7 y grupo 8, ¿sí? Lo que está arriba, SR2O, SRO, R2O3, no es otra cosa que los óxidos, la estequiometría de los óxidos, ¿sí? Que tenían estos elementos, ¿sí? Eso lo había hecho y medido muy bien Mendeleev. El 2S está como supercripto y no como subcripto,
porque en esa época sí se escribía la estequiometría de los compuestos. ¿Sí? Lo que les decía, para una masa de 44, o sea, el calcio se conocía y también se conocía el titanio. Pero ¿de qué se dio cuenta Mendeleev? Que en el medio tenía que haber otro elemento, que no había sido descubierto todavía. ¿Por qué? Porque el titanio le correspondía las propiedades parecidas, ¿sí? O sea, perdón, que el titanio no se correspondía con tener propiedades parecidas al aluminio, ¿sí? Lo mismo pasaba con el galio, con el que fue después el galio, el germanio y el tecnecio, ¿sí? O sea, básicamente el gran gol de Mendeleev fue el galio y el germanio, que se descubrieron 20 años después. Mendeleev no únicamente había dejado espacio vacío diciendo de que ahí tenían que haber elementos por descubrir, o sea, tenía que haber un elemento que todavía no había sido descubierto, sino que también predijo las propiedades físico-químicas que iba a tener esos elementos. ¿Sí? A uno le llamó ECA-aluminio, ¿sí? Al que después es el galio, ¿sí? A este de masa 68, y al otro le llamó ECA-silicio, que es lo que después fue el germanio, el de masa 72. Fíjense, la masa atómica que predijo para el ECA-aluminio fue 68. Cuando se descubre el galio, la masa que miden fue de 69,72. ¿Sí? Había predicho que iba a ser un metal, cuando se descubre el galio, de hecho es un metal, que tenía un bajo punto de fusión, cosa muy rara para un metal, y el punto de fusión del galio es 29,8 grados centígrados, o sea, realmente es baja. La densidad había predicho que iba a ser 5,9 gramos por centímetro cúbico, y la densidad terminó siendo 5,91 gramos por centímetro cúbico, o sea, le pegó también. Había predicho cómo iba a ser la estequiometría del óxido, fíjense, que iba a ser lo que era el ECA-aluminio 2 oxígeno 3, y de hecho el óxido de galio es galio 2 oxígeno 3. Que la densidad de ese óxido iba a ser 5,5, y de hecho la densidad del óxido de galio es 6,0. ¿Cómo iba a ser la estequiometría del cloruro? También lo predijo, también le pegó. Dijo que iba a ser un compuesto volátil, y sí, es un compuesto que tiene un punto de fusión de 78 grados centígrados y un punto de ebullición de 200 grados centígrados. Eso también es bastante anormal para un metal, y sin embargo también le pegó. Algo parecido hizo con el silicio, y también tuvo exactamente el mismo éxito. Bueno, cuando se descubren estos elementos, automáticamente todo el mundo pensó que, y bien, digamos, que Mendeleev, o que la tabla de los elementos propuesta por Mendeleev realmente tenía sentido y que había que darle crédito. Y así fue, y esa es la razón por la cual a esta tabla que hoy conocemos, ¿sí? Como la tabla periódica de los elementos, se le da todo el crédito a Dmitri Mendeleev. Estrictamente hablando, la tabla periódica moderna en realidad no se debe a Mendeleev, sino a este señor Moseley, que era un químico inglés, que trabajando con emisión de rayos X, ¿sí? Básicamente podía determinar el número de protones que había en el núcleo. Se dio cuenta de que en realidad los elementos en la tabla periódica, si no estaban organizados de acuerdo a la masa atómica, sino al número atómico, o sea, al número de protones que tienen los átomos en el núcleo. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Por ejemplo, ahora ya sí los gases nobles habían sido descubiertos para la época de Moseley, y se dio cuenta, por ejemplo, que el potasio, que fíjense ustedes, tiene una masa de 39,09, ¿sí? Y el argón, que tiene una masa más grande, 39,9, ¿sí? Prácticamente 0,1 unidad más de masa. En principio, según la lógica de Mendeleev, el potasio debería ir primero y el argón debería ir después. Sin embargo, Mendeleev lo había puesto a propósito, o sea, en realidad, el que descubre los gases nobles se da cuenta de que en realidad el argón tenía que estar entre el cloro y el potasio,
porque realmente no tenía propiedades que se le parecieran a ninguno de los dos, ¿sí? Entonces, en realidad lo había puesto, o sea que Moseley lo que vino a descubrir es que era correcto, ¿sí? Que el argón estuviese en la tabla periódica antes que el potasio. Y eso era porque el potasio tiene un Z más grande que el argón. El argón tiene un Z de 18 y por lo tanto tenía que ir antes que el potasio. Fíjense que en este caso, si uno hubiera tenido en cuenta las masas atómicas, debería haber sido exactamente al revés. Bueno, actualmente, digamos, la tabla periódica moderna está ordenada por orden creciente de número atómico, ¿sí? Que es bastante parecido a la masa, pero hay algunas excepciones, ¿sí? La otra gran, digamos, pegada, por llamarlo de alguna manera, de Moseley, tuvo que ver con tres elementos que todavía no habían sido descubiertos y que Moseley predijo que tenían que ser descubiertos en un futuro, que es el teluro, el renio y el prometio, ¿sí? O sea, el elemento con número atómico 52, 75 y 61 no habían sido descubiertos y él predijo que tenían que ser elementos nuevos que simplemente por utilizando la lógica del número atómico, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del teluro, se conocía el antimonio, que tenía número atómico 51, y el yodo, que tenía número atómico 53. Bueno, el que dijo, tiene que haber un elemento con número atómico 52. Lo mismo con el renio y con el prometio. Ahora veamos un poco, tratemos de entender, porque fíjense ustedes que la tabla periódica realmente tiene una forma bastante rara. Uno podría preguntarse por qué no la hicieron cuadrada, como la había hecho Mendeleev. Bueno, la razón la vamos a ver un poquito más adelante. Escribamos las estructuras de Lewis, ¿sí? De los primeros elementos, o sea, de los elementos que va desde el hidrógeno hasta, o sea, los elementos que están en los tres primeros periodos de la tabla periódica. El hidrógeno y el helio, que están en el primer periodo, luego viene el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, que están en el segundo periodo, el sodio, el manganeso, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, que están en el tercer periodo. ¿Sí? Luego prestemos atención en los elementos, ¿sí?, que completan cada periodo. El primer periodo lo completa, el primer nivel de energía se completa con 2 electrones, eso lo hace el helio, ¿sí? El segundo periodo, el segundo nivel de energía, se completa con 8 electrones, ¿sí? Eso lo hace el neón. En realidad son 10, ¿no? 8 más los 2 del primer periodo. Luego el argón, ¿sí?, completa el tercer periodo, ¿sí? Fíjense que todos tienen configuración electrónica de capa completa. Bueno, veamos qué hay de particular con esos tres elementos. ¿Qué cosa tienen en particular? Y una de las cosas que tienen en particular estos tres elementos es su estabilidad, ¿sí? Estos tres elementos son elementos realmente muy estables. ¿Qué significa que son muy estables? Que químicamente son difíciles de lograr que reaccionen con otros elementos para formar algún tipo de compuesto. Prefieren permanecer como átomos aislados. Eso significa que ellos como tal son estables. ¿Qué cosa yo elegí acá para poder demostrarles a ustedes la estabilidad? Es una cosa que vamos a ver un poquito más adelante que se llama energía de ionización, que básicamente es la energía necesaria para sacarle un electrón a un átomo que está en estado gaseoso. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos la energía de ionización versus el número atómico, y vamos a ver de que también, ¿se acuerdan de que algunas propiedades, por ejemplo, el volumen atómico, ¿sí?, cambiaba, de Meyer cambiaba como un serrucho, ¿sí?, era periódico? Bueno, acá también, si ustedes se fijan, la energía de ionización, ¿sí?, es máxima para el helio, para el neón, para el argón, para el criptón, para el xenón y para el radón, ¿sí? Y ustedes saben que esos elementos que acabo de nombrar no son otros que las bases nobles, ¿sí?
O sea, todos esos elementos tienen energía de ionización muy alta, o sea, se requiere mucha energía para sacarle un electrón, o sea, no les gusta que le saquen un electrón, ¿sí? Si le queremos sacar un electrón, vamos a necesitar gastar mucha energía, vamos a necesitar invertir realmente mucha energía. Bien. ¿Eso qué significa? Eso significa que esos elementos como tal son realmente muy, muy, muy estables. No les gusta intercambiar electrones con nadie, ¿sí? Ustedes saben, porque yo se los adelanté, que para que los átomos reaccionen entre sí tienen que intercambiar electrones. Bueno, los gases nobles no les gusta, ¿sí? Ya van a ver que no les gusta ni perder ni ganar electrones, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. Veamos qué tienen de particular todos estos gases nobles, ¿sí? que aparecen allí. Cuando nosotros escribimos la configuración electrónica del helio, por ejemplo, ¿sí? Que se completa con 2 electrones, ¿sí? Vemos que el helio completa el primer nivel de energía. O sea que si para el próximo átomo que tenga un electrón de más, ese electrón de más va a tener que ir al próximo nivel de energía, el segundo nivel de energía. El neón, ¿sí? Que es el segundo elemento que aparecía ahí como el segundo pico que aparecía como muy estable, el neón, ¿sí? Completa el segundo nivel de energía, ¿sí? Con 10 electrones en total, ¿sí? El argón completa el tercer nivel de energía, ¿sí? Con 18 electrones en total, ¿sí? Y así el criptón completa el cuarto, el radón completa el quinto, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, ¿qué tienen de particular todos estos elementos? Los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Todos, fíjense que tienen 8 electrones en el último nivel de energía, que son los que yo he marcado allí en la configuración electrónica con rojo. Obviamente, el helio no tiene 8 electrones porque el primer nivel de energía se llena con 2 electrones. ¿Sí? Todos estos átomos tienen configuración electrónica de capa completa. ¿Sí? O sea, completan el nivel de energía. O sea, por alguna razón, los átomos son estables cuando tienen su nivel de energía, su último nivel de energía completo. Por alguna razón. Después ya vamos a entender por qué eso es realmente así, de esa manera. Veamos también, por ejemplo, ¿sí? Elementos como el litio, el sodio y el potasio. Veamos, otra vez volvamos al mismo gráfico que habíamos visto recién. Estos elementos, así como los que están en el pico, ¿sí? En la parte superior, no les gusta perder electrones, los que están en la parte inferior les gusta perder electrones, en cierta medida, ¿sí? O es fácil, no se requiere mucha energía para arrancarle un electrón, o sea, tienen una energía de ionización baja. ¿Y esos quiénes son? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio. Y esos elementos, ustedes saben, ¿sí? Que son los elementos del grupo 1 de la tabla periódica, el de los metales alcalinos. ¿Sí? Veamos qué tienen en particular la configuración electrónica de esos elementos. El litio tiene un ZD3 y tiene una configuración electrónica, ¿sí? En cuyo último nivel de energía lo ocupa un electrón que está en un orbital S. El sodio, ¿sí? Tiene un Z de 11 y el último nivel de energía lo ocupa también un electrón, también en un orbital S, solamente que a diferencia del litio, que era un 2S, es un 3S. El potasio es un 4S y el rubidio es un 5S. ¿Sí? O sea, todos tienen en común la misma configuración electrónica de los electrones de valencia, o sea, los electrones de mayor energía, que esos son los electrones de valencia, todos tienen la misma configuración electrónica, que es NS1, o sea, un único electrón ocupando el orbital S de mayor energía. Los electrones del último nivel de energía, como les decía, se llaman electrones de valencia. Sí, los electrones de valencia son particularmente importantes porque son los que están más afuera y son los primeros, lo primero que va a haber otro átomo que venga a reaccionar con este átomo en particular. ¿Sí?
O sea, cuando dos átomos se unen, lo primero que se ven son los electrones de mayor energía, los que están más afuera. Esos se llaman electrones de valencia, y esos son los electrones que intervienen en las reacciones químicas, por eso es que son tan importantes para la química. Por ejemplo, todos estos elementos, ¿sí?, van a reaccionar con el oxígeno para dar óxidos. ¿Sí? Ustedes saben que los metales alcalinos reaccionan con el oxígeno para dar óxidos metálicos, ¿sí?, u óxidos básicos. ¿Sí? Todos tienen exactamente la misma estequiometría. Va a ser el metal alcalino, 2 átomos de él, por cada oxígeno. O sea, van a tener esa estructura, esa fórmula molecular que aparece ahí abajo como X2 oxígeno, en donde X es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, el que fuere. Todos estos elementos reaccionan con cloro para dar el mismo cloruro, ¿sí? Y todos lo hacen en una estequiometría 1 a 1. O sea, un átomo de litio, un cloro. Un átomo de sodio, un cloro. O sea, el cloruro de litio es 1 a 1, el cloruro de sodio es 1 a 1, el cloruro de potasio es 1 a 1, el cloruro de rutenio también es 1 a 1. Las propiedades químicas de estos compuestos evidentemente son muy similares entre sí. Por eso ocupan el mismo grupo. ¿Sí? Ya vamos a ver que se le llama grupo precisamente a esa asociación de elementos, ¿sí?, que comparten las mismas propiedades químicas o parecidas. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el ejemplo del grupo del oxígeno. ¿Sí? Fíjense que tenemos oxígeno, azufre y selenio. Es el grupo 16 de la tabla periódica, ¿sí? Fíjense la configuración electrónica que tienen estos 3 elementos. Fíjense que también es exactamente la misma. La configuración electrónica del último nivel de energía es NS2NP4, ¿sí? Siempre es exactamente la misma. Y eso, ustedes lo pueden corroborar, va a ocurrir para cualquier grupo de la tabla periódica. Comparten la misma configuración electrónica de sus electrones de valencia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que todos con el hidrógeno van a formar un compuesto que tiene una estequiometría igual. El hidrógeno con el oxígeno forma el agua, el hidrógeno con el azufre forma el sulfuro de hidrógeno y el seleniuro de hidrógeno con el selenio. Fíjense que todos tienen la misma fórmula molecular. Hidrógeno 2 oxígeno, hidrógeno 2 azufre, hidrógeno 2 selenio. Eso sí tiene que ver porque todos tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Fíjense que ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno, el azufre y el selenio? Son exactamente 6, son siempre los mismos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las reacciones químicas, y evidentemente eso tiene que poder explicar más adelante cuando veamos el enlace químico, por qué siempre dan la misma estequiometría cuando reaccionan con el hidrógeno. ¿Sí? Lo que les había anticipado se denomina grupo a un conjunto de elementos cuyo comportamiento químico es bastante similar. ¿Sí? Siempre, e insisto, que nosotros miremos los elementos de un mismo grupo, vamos a encontrar que tienen la misma configuración de capa externa. O sea, la misma configuración electrónica de los electrones que están en el último nivel de energía. ¿Sí? Bueno, ustedes pueden comprobar, por ejemplo, para ese grupo que está ahí, que es el grupo del boro, que todos van a tener también configuración electrónica similar, de configuración electrónica de capa externa, me refiero. Similar, en este caso va a ser NS2NP1. Bueno, veamos un poco lo que es la tabla periódica así en general. ¿Por qué tiene esta forma tan rara? ¿Sí? El primer elemento que vamos a poner es el litio. Vamos a enfocarnos en lo que es el grupo 1. Si ustedes saben, el hidrógeno, ¿sí?, tiene configuración electrónica 1s1. ¿Sí? 1s1. Y el hidrógeno es el elemento que aparece arriba en el grupo 1. ¿Sí? El litio, ¿sí?, fíjense que tiene configuración electrónica de capa externa 2s1, ¿sí?, que tiene Z de 3. El litio está allí en la tabla periódica, ¿sí? Segundo periodo, grupo 1. Veamos el sodio. El sodio tiene un Z de 11 y también
comparte con el litio la misma configuración electrónica de capa externa, ¿sí? También es S1. Fíjense que en el caso del litio, el orbital que ocupa el electrón de mayor energía es un orbital 2s. En el hidrógeno, ¿cuál era? El 1s. El hidrógeno debería estar aquí, ¿sí? Grupo 1, período 1. El litio está en el período 2, grupo 1. El sodio, fíjense que el electrón de mayor energía ocupa un orbital s, pero es un 3s. Por lo tanto, va a estar en el tercer período del grupo 1. El potasio, ¿sí? Fíjense ustedes, tiene configuración electrónica también de S1, solo que ahora está ocupando ese electrón de mayor energía, está ocupando un orbital S, pero que es un 4s. Y cuando nosotros vemos en la tabla periódica en dónde está el potasio, está allí. ¿Sí? El rubidio, ¿sí? Tiene un Z de 37, ¿sí? Y también el electrón ocupa el nivel de mayor energía, el electrón de mayor energía ocupa un orbital S, ¿sí? En este caso, el 5s. Cuando nosotros vamos a ver en dónde está el rubidio en la tabla periódica, ¿sí? El rubidio, no rutenio, ¿sí? Yo tengo aquí un error, después lo voy a cambiar. Es el rubidio. El rubidio ocupa, ¿sí? O está en el quinto periodo del grupo 1. Y esto no es casualidad. Evidentemente, ¿sí? La tabla periódica, ¿sí? Está organizada de acuerdo a cómo son los orbitales. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros tenemos orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F. Los orbitales S solamente pueden ocuparlo 2 electrones, ¿sí? Los orbitales P pueden ocuparlo 6 electrones, los orbitales D pueden ocuparlo 10 y los F, sí, 14 electrones, ¿sí? Después vamos a volver sobre eso. Veamos qué ocurre, por ejemplo, a lo largo de un periodo. Centrémonos en los elementos del segundo periodo. El litio ya lo tenemos ahí. El berilio tiene un electrón más en el orbital S, y fíjense en dónde está el berilio en la tabla periódica. Está en el grupo 2 del periodo 1. El boro, ¿sí? Que tiene un Z más, un número más de Z que el berilio, tiene Z5, tiene su primer electrón, o sea, su electrón de mayor energía ocupando un orbital P, ¿sí? Ya se completaron los S, empezamos a completar los P. ¿Y el boro dónde está? Allí, el grupo 13. El carbono tiene uno más en el P, 14, en el grupo, el nitrógeno en el grupo 15, el oxígeno que tiene un Z más en el grupo 16, el flúor que tiene un Z de 9 en el 17, y el neón, ¿sí? Que tiene un Z de 10, completa el segundo nivel de energía. Entonces, fíjense un poco ustedes cuál es lo que es evidente aquí. A lo largo de un periodo, si ustedes miran estos 8 elementos que están acá, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, todos ellos tienen en común que los electrones de valencia pertenecen al segundo nivel de energía. O sea, los electrones de mayor energía, de todos estos elementos, todos pertenecen al segundo nivel de energía, ¿sí? El litio lo tiene en orbital S, el berilio tiene sus 2 electrones de mayor energía en el orbital 2s, ¿sí? Luego del boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, sus electrones de mayor energía lo están ocupando orbitales P, ¿sí? Ahora fíjense ustedes que el litio y el berilio ocupan el grupo 1 y el grupo 2, como que están en un bloque ahí. Luego viene otro bloque, ¿sí? Que va desde el grupo 13 al grupo 18, que es exactamente, tiene 6 grupos.
¿sí? El 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18. Son 6 grupos. Esos se corresponden, y fíjense que ustedes, que los electrones que aparecen allí son los que se corresponden con los orbitales p, ¿sí? Con el llenado de orbitales p. Así como el de los dos primeros grupos se corresponden con el llenado de orbitales s. En el orbital s entran 2 electrones, en los orbitales p entran 6. Y o da la casualidad que el bloque s tiene 2 grupos y el bloque de lo que serían los orbitales p tienen 6. Y adivinen que estos que están acá en el medio, este bloque del medio que corresponden a los orbitales d, tiene 10 grupos. ¿Sí? Tiene el 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, son exactamente 10. Y si miramos los F de aquí abajo, vamos a encontrar que son 14 grupos, ¿sí? Que justo se corresponden con los orbitales F. Evidentemente, lo que nosotros tenemos es eso que tenemos aquí, que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos como bloques diferentes. El bloque S, que se ve ahí en violeta, el bloque P, que se ve en verde, el bloque que tiene los electrones de mayor energía ubicados en orbitales D, que es el rojo, y el de los electrones de mayor energía ocupando orbitales F, que sería el violeta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Evidentemente, entonces, ahora nosotros podemos entender por qué la tabla periódica tiene esta forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene bloques. Y esos bloques están asociados con el llenado de orbitales, o el llenado de, sí, bien digo, de orbitales por parte de los electrones en los distintos átomos. ¿Sí? Veamos un poco más algún tipo de descripción. ¿Sí? A estos que están en celeste se le llaman, que son el bloque S y el bloque P, no el bloque D como está ahí, también hay un error. El bloque S y el bloque P se los llama elementos representativos. Los del bloque D se los llama elementos de transición, y los del bloque F se llaman elementos de transición interna, así se los clasifica. ¿Sí? Veamos una última cosa. Supongamos que queremos ubicar un elemento en la tabla periódica. ¿Sí? Supongamos que queremos saber en qué grupo y en qué periodo se encuentra el elemento que tiene un Z igual a 7. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la configuración electrónica de ese elemento. ¿Sí? Y nosotros podemos escribir la configuración electrónica simplemente conociendo el número atómico, porque si se trata de un átomo neutro, sabemos que la cantidad de electrones también tienen que ser 7. Escribimos la configuración electrónica llenando 7 orbitales, los orbitales de menor energía, digamos, haciendo el llenado cronológico, respetando el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn, ¿sí? Y llegamos a esa configuración electrónica. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de valencia tenemos o tiene este elemento? Son exactamente 5 electrones de valencia. ¿Por qué? Porque recuerden que los electrones de valencia son aquellos que están ocupando el último nivel de energía. El último nivel de energía en este caso es el nivel de energía 2, el segundo nivel de energía. Y aquí tenemos 2 electrones en el orbital 2s y 3 electrones en el orbital 2p. Entonces son 5 electrones de valencia. ¿Cómo nosotros sabemos en qué periodo va a estar este elemento? ¿Sí? El periodo, ¿sí?, está determinado por el nivel de energía que ocupan los electrones de valencia. En este caso, los electrones de valencia están ocupando el segundo nivel de energía. ¿Sí? Entonces, el periodo para este elemento, o sea, este elemento de Z7, va a estar ubicado en el segundo periodo, en el periodo 2. Eso viene dado de nuevo por el nivel de energía que ocupan los electrones de valencia. El grupo, ¿cómo lo vamos a averiguar? Bueno, el grupo, ¿sí?, está determinado, ¿sí?, por los orbitales que ocupan los electrones de valencia. En este caso nosotros estamos viendo de que los electrones de valencia ocupan dos electrones, ocupan un orbital S y 3 electrones ocupan orbitales P. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que los electrones de mayor energía están en orbitales P. Entonces este elemento tiene que pertenecer al bloque P. Y no a cualquier bloque, al tercer grupo del bloque P.
¿Sí? ¿Se acuerdan que el bloque P tenía 6 grupos? Bueno, este como tiene 3 electrones, tiene que estar en el tercer grupo. Por lo tanto, el grupo, yo puedo sacar la cuenta, que va a ser el grupo 15. ¿Cómo es que yo sé que es el grupo 15? Yo sé que tengo 2 electrones que corresponden al bloque S. Después vienen 10 ¿sí? Grupos que corresponden al bloque P. Y este es el tercer bloque el tercer grupo del bloque P. Entonces, 10 más 2 más 3, eso me da 15. Entonces, este elemento tiene que pertenecer al periodo 2, grupo 15. Y si nosotros lo chequeamos en la tabla periódica, vemos que el elemento de Z7 es el nitrógeno, ¿sí? Ese que está ahí. Y pertenece al periodo 2 y al grupo 15, como nosotros lo habíamos predicho, ¿sí? Como se trata de un elemento del bloque P, podemos agregar que es un elemento representativo, porque, recuerden, los elementos representativos son los que pertenecen al bloque S o al bloque P, ¿sí? Y que es un no metal, por la posición que ocupa en la tabla periódica. Después vamos a ver un poco esa cuestión del carácter metálico más adelante, ¿sí? Por último, y para terminar con este video, vamos a ver cómo escribimos la configuración electrónica de iones. En realidad la configuración electrónica de iones se escribe de la misma manera que se escribe la configuración electrónica de los átomos, ¿sí? Simplemente hay que tener en cuenta cuántos electrones va a tener ese ion. Por ejemplo, si tenemos el ion sodio, ¿sí? Si tuviéramos el átomo neutro, tendríamos, porque el sodio tiene un Z de 11, tendríamos 11 electrones. Pero como tiene una carga positiva, significa que ese átomo perdió un electrón. Entonces, de los 11 electrones, solamente tiene 10 electrones. Entonces, cuando escribimos la configuración electrónica del sodio, la vamos a tener que escribir como está allí. Da la casualidad que el catión sodio es isoelectrónico, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que el helio. O sea que la configuración electrónica del catión sodio y del helio es idéntica. Si miramos la configuración electrónica del ion fluoruro, el flúor tiene un Z de 18, por lo tanto debería tener 18 electrones si el átomo fuera neutro, pero como tiene una carga negativa de más, significa que ganó un electrón, entonces en realidad no tiene 18, sino que tiene 19 electrones en total, y entonces nosotros vamos a tener que escribir una configuración electrónica en donde acomodemos 19 electrones. Cuando escribimos esa configuración electrónica nos da esa que tenemos allí abajo, ¿sí? Fíjense que el ion fluoruro es isoelectrónico con el argón. Tiene la misma cantidad de electrones que tiene el argón. El argón tiene un Z de 19. El oxígeno, que tiene 2 cargas negativas, si fuese neutro tendría 10 electrones, pero como tiene 2 cargas negativas, y tener cargas negativas significa que ganó electrones, ¿sí? Y en este caso ganó 2, entonces el oxígeno, el anión oxígeno con 2 cargas negativas, tiene 10 electrones en total, ¿sí? Y la configuración electrónica es exactamente la misma que la del helio. Con eso terminamos con este video. Después les paso el que sigue.